El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La bruma se arrastraba por el suelo del bosque como un animal herido que busca un lugar donde morir. El cielo gris parecía oprimir las copas de los árboles negros y retorcidos que se alzaban a ambos lados del camino. Yo avanzaba con dificultad hundiendo mis botas en el fango espeso y helado después de abandonar mi coche a 3 kilómetros de distancia. El motor había exhalado su último aliento con un ruido seco y un humo negro disipado en el aire gélido de la tarde. No había civilización a menos de 20 kilómetros a la redonda. Solo estábamos el bosque infinito, la lluvia fina que comenzaba a calarme y yo. Había viajado durante 10 horas cruzando carreteras secundarias y caminos olvidados solo para llegar a este rincón perdido del norte. La carta recibida hace 2 semanas reposaba en el bolsillo interior de mi abrigo mojado. El papel grueso firmado por un notario de manos temblorosas me nombraba único heredero de la finca de los Cuervos, una inmensa propiedad que había pertenecido a una rama de mi familia de la que jamás había tenido noticia. Mis padres murieron cuando yo era un niño de 7 años y desde entonces había crecido en soledad ignorando que por mis venas corría la sangre de los dueños de este páramo desolado. La codicia o quizá una curiosidad morbosa me había empujado a dejar mi pequeña casa y emprender este viaje hacia la nada. Cada paso que daba me costaba un esfuerzo titánico. El barro parecía tener vida propia agarrándose a mis suelas con una fuerza de succión que me obligaba a tirar con desesperación para poder avanzar. El silencio del bosque era abrumador y absoluto. No se escuchaba el canto de ningún pájaro ni el crujir de las ramas movidas por el viento. Era una quietud antinatural y pesada que me taponaba los oídos y me llenaba la cabeza de un zumbido constante y angustioso. La luz del día comenzaba a extinguirse rápidamente, devorada por las nubes densas y por la propia naturaleza sombría de los árboles. Fue entonces cuando la vi por primera vez. En lo alto de la colina que se alzaba al final del sendero, perfilada contra el cielo mortecino, se erguía la mansión. Era una estructura colosal y deforme construida con piedra negra y madera podrida que parecía desafiar todas las leyes de la arquitectura. No tenía una forma simétrica ni lógica. Sus torres se alzaban en ángulos imposibles y sus tejados puntiagudos parecían garras afiladas, intentando rasgar el vientre del cielo plagado de nubes. El corazón me dio un vuelco en el pecho y un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia helada me recorrió la espina dorsal. Algo en aquella casa estaba profundamente mal. La mera visión de sus muros rezumaba una maldad antigua y latente que me advertía a gritos que diera media vuelta y huyera hacia la seguridad de la carretera. Pero mis pies, empujados por una fuerza invisible o por mi propia estupidez, continuaron avanzando hacia las inmensas puertas de hierro forjado que delimitaban el comienzo de la propiedad familiar. Las puertas estaban oxidadas y cubiertas de enredaderas muertas que parecían serpientes disecadas abrazando el metal corroído. No había ningún candado ni cadena que impidiera el paso. Al empujar la hoja derecha con ambas manos, el hierro emitió un chirrido agudo y prolongado que rompió el silencio del valle como el lamento de una criatura torturada. El sonido reverberó en los troncos de los árboles y se perdió en la lejanía, dejándome de nuevo envuelto en aquella quietud opresiva. Crucé el umbral y me encontré en un jardín delantero que había sido devorado por la maleza salvaje. Los arbustos habían crecido de forma descontrolada, adoptando formas grotescas y monstruosas en la penumbra creciente. Estatuas de piedra desfiguradas por la erosión asomaban entre la hierba alta como centinelas petrificados. Representaban figuras humanoides con los rostros contorsionados en expresiones de agonía y terror. Sus ojos vacíos y ciegos parecían seguir mis movimientos mientras caminaba por el sendero de losas agrietadas que conducía a la entrada principal. El olor en el aire cambió de repente. El aroma a tierra húmeda fue reemplazado por un hedor dulzón y nauseabundo, un olor a polvo antiguo, a madera putrefacta y a algo orgánico que llevaba siglos pudriéndose en la oscuridad. Me tapé la nariz con la manga del abrigo intentando no vomitar mientras subía los 3 anchos escalones de piedra que llevaban al porche cubierto. La puerta principal era de madera de roble macizo reforzada con tiras de hierro negro y tachuelas oxidadas. En el centro de la madera había una aldaba con la forma de una cabeza de cabra con cuernos retorcidos y una expresión burlona esculpida en sus facciones de metal. No utilicé la aldaba, simplemente apoyé la palma de mi mano temblorosa sobre la madera húmeda y empujé. Para mi sorpresa, la inmensa puerta cedió sin ningún esfuerzo, abriéndose hacia el interior de la casa sin emitir el más mínimo sonido. Una ráfaga de aire helado y rancio me golpeó el rostro trayendo consigo el polvo de décadas de abandono. Di un paso hacia el interior y la oscuridad me engulló por completo. La escasa luz del crepúsculo apenas lograba penetrar unos pocos metros en el amplio vestíbulo, revelando un suelo cubierto de gruesas alfombras carcomidas por las polillas y una inmensa escalera de madera que se perdía
En las sombras del piso superior, busqué en mi bolsillo y saqué la linterna de metal que había traído conmigo, encendí el haz de luz y lo dirigí hacia las paredes. Estaban empapeladas con un diseño floral de tonos oscuros y apagados que parecía estar despegándose en grandes tiras como piel muerta cayendo de un cuerpo enfermo. A lo largo de las paredes colgaban retratos enormes enmarcados en madera dorada y ennegrecida por el tiempo. Enfoqué la luz de la linterna sobre el primer cuadro y tuve que reprimir un grito de espanto. El retrato mostraba a un hombre de mediana edad vestido con ropas antiguas, pero su rostro había sido horriblemente profanado. Alguien había rascado la pintura de sus ojos dejando 2 agujeros blancos y descarnados en medio del lienzo. La boca había sido alargada con trazos de pintura roja simulando una sonrisa grotesca y sangrienta que le llegaba hasta las orejas. Retrocedí un paso tropezando con mis propios pies y enfoqué la luz sobre el segundo retrato. Había sufrido el mismo destino macabro, era una mujer joven de rostro pálido, pero sus ojos habían sido arrancados de la tela y su cuello mostraba un corte rojo y profundo. Y así con todos los ancestros de mi familia que colgaban de las paredes. Habían sido mutilados con una violencia aterradora, mi respiración se volvió agitada y superficial. El aire dentro de la mansión era espeso y costaba tragarlo. El instinto más primitivo me advertía de que aquello no era obra de ningún delincuente común. Había un odio profundo y ancestral impregnado en aquellas paredes. Seguí avanzando por el pasillo principal iluminando las puertas cerradas. El suelo de madera crujía bajo el peso de mis pasos. Abrí la primera puerta a mi derecha y me asomé a lo que debía haber sido un gran salón. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo. La luz de mi linterna temblaba en mis manos barriendo la estancia. De repente un sonido rompió el sepulcral silencio de la casa. Fue un golpe sordo y húmedo proveniente del piso de arriba como si un saco lleno de carne cruda hubiera sido arrojado contra el suelo. Me quedé petrificado conteniendo el aliento. Esperé durante 5 largos minutos pero no hubo ningún otro sonido. Tragué saliva y retrocedí hacia el pasillo cerrando la puerta del salón con sumo cuidado. Decidí que no pasaría la noche en la oscuridad del piso superior. Encontré una pequeña biblioteca en la parte trasera de la planta baja. Tenía una única ventana estrecha y sucia, había un viejo sofá de cuero agrietado en el centro de la sala y los estantes de madera estaban repletos de libros encuadernados en piel marchita. Me senté en el sofá sin quitarme el abrigo mojado y apagué la linterna para conservar las pilas. La oscuridad cayó sobre mí como una losa aplastando cualquier esperanza de tranquilidad. Cerré los ojos intentando calmar mis nervios pero el sueño no llegó. Las horas pasaban lentas medidas únicamente por el latido desbocado de mi propio corazón. El frío de la casa se había infiltrado bajo mi piel haciéndome tiritar. De una forma espasmódica y dolorosa, las sombras proyectadas por los muebles parecían alargarse y retorcerse cobrando una vida propia independiente en las esquinas de la habitación. De pronto un susurro ininteligible rozó mi oído derecho como si alguien estuviera de pie justo detrás del sofá, respirando sobre mi cuello helado. Me giré de golpe encendiendo la linterna con manos torpes pero la luz solo iluminó los estantes de madera podrida y el polvo danzando en el aire inerte. No había nadie. Estaba completamente solo en la inmensidad de aquella casa maldita. Me levanté del sofá sintiendo que la tela de cuero frío se despegaba de mi pantalón húmedo con un sonido húmedo y repulsivo. Comencé a caminar en círculos iluminando cada rincón, cada grieta del techo, cada mancha de humedad. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pared del fondo. El papel pintado de color carmesí oscuro parecía latir. Parpadeé frotándome los ojos pensando que el cansancio extremo me jugaba una mala pasada. Pero al volver a mirar la macabra ilusión no desapareció. La superficie subía y bajaba lentamente en un movimiento rítmico y constante similar a la respiración de un gigantesco animal dormido en las profundidades. Acerqué la mano temblando de puro terror hasta rozar la pared encarnada. No estaba fría como la piedra inerte. Estaba tibia. Una calidez húmeda y antinatural emanaba de los muros de la mansión provocándome unas náuseas insoportables. Retiré la mano como si me hubiera quemado y en ese mismo instante un nuevo sonido nació en las entrañas de la casa. Era un sonido líquido y viscoso, un chapoteo constante como de órganos internos removiéndose en un foso de sangre espesa. El sonido parecía provenir de debajo de mis pies, de los cimientos mismos de la tierra. Mi respiración se cortó ahogada por el pánico, el terror absoluto se apoderó de mí. Tenía que salir de aquella casa de inmediato sin importar la tormenta. Corrí hacia la puerta de la biblioteca tropezando en la oscuridad y choqué contra la madera dura, giré el pomo manchado de óxido verde y tiré con todas mis fuerzas. No se movió. Estaba atascada o bloqueada por algo inmenso al otro lado. El chapoteo líquido que venía de debajo del suelo se hizo más fuerte, más cercano, acompañado de un sonido de arrastre espantoso.
La temperatura de la habitación comenzó a subir rápidamente, convirtiendo el frío en un calor sofocante y pegajoso que olía a cobre viejo y a putrefacción absoluta. El pánico me devoraba la mente. Mientras golpeaba la puerta con los puños cerrados despellejándome los nudillos, mis gritos de auxilio morían en el aire viciado, ahogados por los espantosos sonidos orgánicos que ascendían desde el subsuelo. De pronto el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Las tablas cedieron ligeramente, hundiéndose como si reposaran sobre un colchón de agua. Retrocedí iluminando el suelo con la linterna. Una de las gruesas tablas se levantó con un chasquido violento, revelando unas escaleras de piedra tallada que descendían en espiral hacia las entrañas de la colina. Una corriente de aire hediondo a sangre vieja subió por la abertura. La luz de mi linterna penetró en la oscuridad subterránea, revelando una pesadilla indescriptible. Las paredes del túnel estaban recubiertas por una membrana gruesa, carnosa y purulenta de un color rojo oscuro, que palpitaba al unísono con el sonido viscoso. Gruesas venas negras serpenteaban a lo largo de las paredes, bombeando un líquido espeso hacia lo más profundo del sótano. La mansión no era una construcción inerte, era la coraza exterior de un ser primigenio que moraba en las profundidades de la tierra, un parásito abismal que había crecido alimentándose de la sangre de la familia Valdemar. Los retratos mutilados habían sido desfigurados por los propios habitantes en un ataque de locura antes de ser consumidos por la monstruosidad que latía bajo sus pies. Habían atraído a cada generación a esta trampa para saciar su hambre y ahora me tocaba a mí. Yo era el último sacrificio. De la apertura carnosa comenzaron a surgir gruesos tentáculos de carne desollada rematados en ventosas. Uno de los apéndices se enroscó alrededor de mi tobillo con una fuerza sobrenatural. Caí soltando la linterna, que rodó proyectando una luz oblicua. Intenté aferrarme al sofá, a la puerta, a las tablas rotas, pero la fuerza de la criatura era imparable. Me arrastraba hacia el foso palpitante. Mis uñas se rompieron dejando surcos de sangre, pero de nada sirvió. Medio cuerpo colgaba ya sobre el abismo oscuro. El tentáculo tiró de mí con un tirón violento, arrancándome un alarido de pura agonía que fue silenciado al caer en las entrañas húmedas del monstruo. La oscuridad absoluta me tragó. Estaba envuelto en paredes viscerales y calientes que se estrechaban a mi alrededor, aplastando mi pecho. Me sumergí en una piscina de fluidos digestivos que comenzaron a disolver mi piel mientras aún seguía con vida. La mansión de los cuervos se había cobrado a su último heredero. Mientras mi conciencia se desvanecía, supe que la casa seguiría esperando inmutable a que un nuevo viajero perdido cruzara sus puertas para ser devorado en la interminable noche de los tiempos, sin dejar más rastro que una mancha oscura. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.